Estimados amigos, soy Luisa Guerrero, enfermera peruana. Gracias por participar en este curso virtual de enfermería de catéteres venosos centrales, donde daremos una relevancia al catéter PIC, ¿no? Quiero agradecer a la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo por invitarme a participar en este 17º Congreso Latinoamericano de la FELAMPE, donde me invitan a disertar un tema que realmente me apasiona mucho, como es la técnica de la colocación del catéter PIC. Entonces, tenemos aquí ya la presentación. En esta presentación les voy a hacer llegar dos técnicas de la colocación del catéter. La técnica percutánea o percusión directa, y la otra técnica es la micropunción, técnica de Seldinger modificada. Entonces, empecemos. La primera técnica de colocación del catéter PIC percutánea por punción directa, en esa técnica no se usa una guía metálica. El PIC se posiciona distalmente sin ninguna dificultad. Todo es cuestión de canalizar bien la vena y el PIC se desplaza libremente hasta la zona más distal. Estos catéteres están diseñados para que sean así, no se usan guía metálica. El abordaje generalmente es en la flexura del codo hacia abajo, o sea, imaginen ustedes su codo y tenemos que abordar las venas, basílica o cefálica, pero a la altura del codo y a veces un poquito más abajo. Cuando la enfermera decide colocar un catéter venoso central de inserción periférica, siempre nosotras elegimos el brazo no dominante, porque el brazo dominante, obviamente el paciente tiene que realizar sus diferentes actividades que las tiene que hacer necesariamente, ¿no? Esta técnica tiene una dificultad que no le permite doblar el brazo al paciente con facilidad, es decir, siempre le recomiendo que en lo posible no doble el brazo, ni tampoco lo tenga ahí tan estirado que le vaya a doler, ¿no? Entonces luego ya viene la educación que tenemos que hacer al paciente cuando se haya colocado el catéter venoso. Se necesita un buen acceso venoso periférico para la colocación de este catéter venoso central, ¿no? De colocación percutánea. Entonces, las que estamos en la sala, veremos que esta diapositiva nos muestra, pues, por demás, un buen acceso venoso periférico, ¿no? Es una vena, estamos viendo a la vena basílica, que seguramente todas las enfermeras que estamos acostumbradas a colocar catéteres, ¿no? O vías periféricas, vemos que esta es una vena excelente. Pero para nosotros se presta realmente esta vena para tener éxito en el procedimiento. No siempre vamos a ver las venas así, pero eso es lo que esperamos encontrar en los pacientes. Entonces, les voy a ir bajando estas diapositivas animadas y vamos a ver cómo es que se coloca un catéter en punción directa. Iniciamos con la medición. El equipo viene así, trae 1 centímetro y se mide desde el pliegue del codo, de la flexura del codo, hasta la parte superior del esternón y de ahí a la parte media del esternón. Entonces estamos ahí haciendo la medición. Esta medición la realizamos antes del procedimiento, cuando el paciente está recostado en la mesa de operaciones o en la camilla donde se le vaya a colocar el catéter, ¿no? Antes incluso de haberle lavado esta zona, que luego veremos que tiene que ser asépticamente lavada. Entonces se mide la cantidad en centímetros cúbicos, en centímetros que tenga desde la flexura del brazo hasta este punto, son la cantidad de centímetros de longitud que debe entrar en el paciente, ¿no? Entonces tenemos ahí. Es también importante determinar qué vena vamos a utilizar o cuál es la mejor vena que tengamos en el brazo no dominante, ¿no es cierto?
Entonces, generalmente las venas que decidimos, las enfermeras que colocamos catéteres PIC son la vena basílica o la cefálica. Yo generalmente, con la experiencia que tengo, siempre prefiero, y la literatura lo dice, ¿no? Preferir la vena basílica a la cefálica. La basílica es más gruesa, tiene una llegada muy directa a la vía central, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Una vez elegida la vena, le colocamos un torniquete, la vena se ingurgita, y en el mismo punto donde vamos a perforar la piel con esta aguja que más o menos tiene un 16 gauge, entonces en ese mismo puntito y con un bisel tan afilado, ¿no es cierto? Duele, pues. Entonces hay que aplicar un poquito de unos 0.2 mililitros de silocaína al 2% sin epinefrina, porque esto produce dolor en el paciente. Entonces, elegida la vena, ¿no es cierto? Y colocada la anestesia local tópica muy, muy poquita, como les dije, se perfora la piel, se atraviesa a través del celular subcutáneo y entramos a la vena. Literalmente esa vena, perdónenme, esa aguja pelable introducida con su bisel y con su mandril. Entonces, una vez que ya hemos abordado la vena y sabemos por el retorno venoso que hay, entonces se saca el mandril y queda ya la aguja pelable dentro de la vena. A través de ella se coloca el catéter venoso central de inserción periférica. Entonces, el catéter va a tener este recorrido. Como les decía, en este caso se ha abordado a la vena basílica y miren la llegada directa hacia la vena cava superior. Diferente es la vena basílica que la tenemos a este otro lado, ¿no? Que entra en forma perpendicular al axilar para formar la subclavia. Entonces preferimos dentro de lo que sea posible usar la vena basílica. Nos trae menos complicaciones, menos problemas y es más gruesa. Repito, llegada directa a la vía central. Entonces prácticamente ahí hemos podido observar la colocación del catéter PIC en esas por punción directa, ¿no? Entonces, ¿qué queda después, no? Educar a la paciente, señora, por favor, no doble su brazo, por lo menos hasta 24 horas después de la colocación, no lo doble, puede rotar el brazo de un lado hacia otro, pegado a su tórax, no tenga el brazo rígido que luego le produzca dolor, no lo doble completamente. ¿Y por qué siempre les pido? Por la experiencia. Porque un catéter, ¿no? Cuando se coloca recién y el paciente dobla, sangra esa gasa compresiva que ahora vamos a ver cómo la ponemos. Entonces, esto es más o menos una idea que tenemos de cómo se coloca un catéter PIC con la ayuda de estas diapositivas animadas. Luego hay un control radiográfico que luego vamos a hablar. Entonces, la otra técnica de la colocación del catéter PIC es por micropunción, la técnica de Seldig modificada. ¿Qué se diferencia con la anterior? En esta técnica utilizamos una guía metálica tan extensa como el mismo catéter, ¿no? Pero vamos a ver que no necesitamos ingresarla toda. Se usa una aguja introductora dilatadora que también se parte longitudinalmente como en el caso anterior. Estos catéteres deben ser colocados bajo ecovisualización, que esto es un tema que tenemos dentro de este curso de ecovisualización. Solamente les doy un adelanto de la importancia de esto en la colocación de los catéteres PIC. Generalmente estos catéteres también se ubican a la altura de la flexura del brazo. ¿Por qué? Porque lo hacemos a ciegas, porque no tenemos buen acceso venoso de pronto no sentimos la vena a partir de la flexura hacia arriba, ¿verdad? Porque las venas van introduciéndose, penetrando entre los músculos y no las sentimos, ¿no? Y en este caso también se necesita un buen acceso venoso periférico. Acá tenemos, repito, otro buen ejemplo de un buen acceso venoso periférico y que pues nos garantiza
nuevamente nos garantiza este procedimiento con éxito, ¿no? Se necesita un buen acceso venoso periférico. Este procedimiento se lo va a hacer en este momento, las imágenes que se pasan es sin ecovisualización. Entonces, se mide también de la flexura del codo hacia la parte superior del esternón y luego a la parte media del esternón. En centímetros, la longitud que nos dé es lo que debe ingresar al paciente. Nosotros, por experiencia, un paciente más o menos de 1,60 m, si ingresa por el lado derecho, con 48 o 50 centímetros llegamos a la vena cava superior. Si es por el lado izquierdo, hay que darle unos 5 centímetros más, que por anatomía está más alejada del lado izquierdo, la aurícula, para abordar la vena cava superior. Entonces, esto es así, empezamos, ¿no? Soy una convencida de que el cuidado de los catéteres venosos centrales empieza aquí, con un lavado prolijo, y esto es mi experiencia. Yo lavo así los brazos para colocar un PIC, por ambas caras, todo el antebrazo hasta el tercio medio del brazo. Se lava prolijamente con clorhexidina al 2%, ¿no es cierto? Y que nos da pues una garantía de una limpieza necesaria para empezar un procedimiento aséptico como es la colocación de un catéter PIC, ¿no? La enfermera también tiene que conocer la técnica quirúrgica. La enfermera tiene que estar entrenada en la técnica quirúrgica, en el lavado quirúrgico de manos. Esto, por experiencia, nosotros colocamos en el Hospital Rebagliati de Lima, Perú, la unidad de soporte cuenta con una sala de operaciones exclusiva para la colocación de estos catéteres PIC, ¿no? Entonces, el lavado quirúrgico de manos, la indumentaria quirúrgica necesaria, y vemos la enfermera, cómo debe ingresar a una sala de operaciones, el lavado prolijo, repito, y el uso de la indumentaria quirúrgica ya dentro de la misma sala de operaciones con su mandil estéril, bueno, y la técnica de la colocación de guantes, la técnica cerrada. Una vez que la enfermera se ha vestido con esta indumentaria, toca reconocer dentro del equipo del PIC, dentro del cel del PIC, las partes de esto, ¿no? Entonces, la enfermera va a ir reconociendo todo el set, y para qué saber la secuencia del uso, ¿no? Ya la experiencia, repito, de saber cuál va primero, cuál va después, eso lo hace ya la experiencia que tenemos en colocar un catéter PIC. Entonces, ubicamos el catéter venoso, lo cebamos con cloruro de sodio al 9/1000, ¿no? El catéter tiene que entrar cebado necesariamente, no puede entrar lleno de aire, tiene que entrar cebado, y se recomienda clipar el clip, ¿no es cierto? Para que el agua no se desplace cuando tengamos que dejarlo el catéter un momentito hasta canalizar la vena. Entonces clipamos. Este también es una parte del catéter importante, es la guía metálica, la cual vamos a usar en esta técnica, como les dije al inicio, ¿no? La guía metálica, es decir, tener todo nuestro material según la secuencia que vamos a usar. Se delimita la zona de colocación mediante campos estériles, ¿no? Acuérdense, la mano no se lavó todo el antebrazo y el tercio medio del brazo, la mano se envuelve de esa forma, ¿no? Lo que nos da pues un campo estéril, completamente estéril para iniciar el procedimiento. La mesa auxiliar, la mesa de Mayo, con todo el instrumental ya ordenado, entonces lo acercamos al paciente, ¿no? Todo el paciente está delimitado con campos estériles, ¿no? Como estamos observando ahí, y vamos a proceder a la colocación de este catéter central de inserción periférica con la técnica de Seldinger modificada. Entonces, colocamos una ligadura. Esta ligadura también es estéril, ¿no?
tiene que ser estéril. Acordémonos, ya estamos en un campo estéril. Entonces, la ligadura allí, vemos este brazo romántico que les estoy mostrando ahí, y la incurgitación de la vena producida, pero que no se ve como en las imágenes mostradas anteriormente, pero sí se la siente. Entonces, en este punto vamos a colocar 0.2 mililitros de silocaína sin epinefrina, ¿no? Aplicar 0.2 mililitros de lidocaína justo en el lugar donde vamos a abordar la vena. Tener mucho cuidado de no lacerar la vena con esta aguja 26 que estamos aplicando esta silocaína, porque si no, malogramos la vena, se rompe la vena interiormente y por ahí que nos complica el procedimiento. Por eso con mucho cuidado a un ladito de la vena se coloca esta silocaína, porque acuérdense luego van a ver que tenemos que usar un bisturí para ampliar la piel. Estamos colocando ahí la lidocaína con una aguja 26 y luego abordamos la vena con una aguja más o menos 20 gauge. Entonces ahí la tenemos, ya la vena abordada, hay un buen retorno venoso, ¿no? Franco, y a partir de ese momento ya colocamos, ¿no? La guía metálica de esa manera. Se va introduciendo lentamente la guía metálica. Aproximadamente unos 20-30 centímetros puede ingresar esta guía, no más, ¿no? Entonces, colocada la guía, perdón, ya habiendo ya ingresado en la vena a través de esa aguja, esta primera aguja con la cual hemos canalizado la vena, se retira la aguja y se deja la guía. Se deja la guía, queda la guía ya en la vena. Esta guía nos va a servir para colocar la aguja introductora, ¿no es verdad? O la aguja pelable, ¿no es verdad? Con su mandril. Entra esta guía a través del mandril de la aguja que nos va a servir, como su nombre lo dice, como guía para que esta aguja entre en la vena canalizada, como vemos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Esta aguja que más o menos es de 16 gauge, es bastante gruesita, y acuérdense, se canalizó la vena con una aguja 20 gauge. Entonces es imposible que esta aguja introductora tan gruesa ingrese por ese espacio. Entonces se tiene que ampliar la piel con mucho cuidado con el bisturí, siempre con el filo hacia afuera, ¿no? Más o menos se amplía unos 3 milímetros de la piel para dar pase o paso a esa aguja bastante gruesa. Entonces ampliamos también, aquí también se recomienda mucho cuidado, no vayamos a lacerar la piel, perdón, la vena, no vayamos a cortar la vena, con mucho cuidado. Entonces, una vez ya hecha esta pequeñísima incisión, la aguja introductora entra con movimientos circulares, ¿no? Se va rotando la aguja y se logra ingresar por ese espacio facilitado mediante esta ampliación de la piel. Entonces, como podemos observar ahí, la aguja entró totalmente, entró toda la aguja a través de su mandril y ayudada por la guía metálica, ¿verdad? Entonces, ¿qué toca ahora? Retirar el mandril y retirar la guía metálica. Estamos ahí retirando. Una vez retirado esta parte de la aguja o esta parte del procedimiento, ya pues la aguja queda libre para a través de ella colocar el catéter central de inserción periférica. Entonces, de esta forma, vamos ingresando lentamente el catéter PICC. Recuerden que tiene que ingresar aproximadamente, si es por el lado derecho, unos 48 centímetros, y si es por el lado izquierdo, de repente unos 55 o 53 centímetros. Entonces, lentamente introducimos, el ingreso del catéter tiene que ser muy suave, no ofrece resistencia, avanza fácilmente. Cuando uno ya siente alguna resistencia, ya sabemos que de repente por ahí
tenemos algún problema propio de la anatomía venosa, ¿no? Pero en este caso tenemos el éxito en el procedimiento y estamos ingresando poco a poco el catéter central de inserción periférica. Miren el catéter en su totalidad, ¿no? Y de ahí queda partir ya la aguja apelable en dos, partirla longitudinalmente en dos, de esta forma. Entonces, miren, se parte, se hace una cierta fuerza, pequeña fuerza, y el catéter ya queda colocado y la aguja que nos ayudó a ingresar el catéter ya queda partida en dos. Prácticamente el catéter ya ha sido colocado. Miren, el sangrado es mínimo, no hay mucho sangrado, el catéter ya está colocado. Entonces, ahí ya la satisfacción de haber ya ingresado el catéter y probamos el retorno venoso, ¿no? Hay que probar el retorno venoso, tiene que haber esa salida de sangre con mucha facilidad, lo que nos está indicando, pues, de que hemos llegado a la vena cava superior a ciegas, la cual tiene que ser corroborado por una radiografía de tórax. Entonces, con esa sangre extraída, nosotros tenemos que entender que todo el catéter obviamente está lleno de sangre, regresamos esta y lavamos con cloruro de sodio al 9 por mil. El catéter tiene que quedar completamente libre de restos sanguíneos, ¿verdad? Lavado, y protegido en su parte proximal del catéter con un dispositivo para esto, ¿no? Ahora, la fijación del catéter solamente se hace con un grip look o un sticker de adhesión a la piel. No colocamos puntos de piel en la fijación de un PIC. Solamente se hace con un apósito, con un sticker de adhesión directa a la piel, con protector de piel previamente, ¿verdad? Y se fija de esa manera. El catéter en este momento se debe colocar a una infusión de cloruro de sodio. El catéter debe estar permanentemente infundido con suero fisiológico. Entonces, ya finalizando el procedimiento, se colocan unas gasas compresivas muy pequeñitas de 5 por 5 o unas 4 o 5 gasitas. Se colocan en el punto de inserción del catéter y se protege con un apósito transparente haciendo presión sobre ese punto. Se coloca, yo en mi experiencia, protejo toda la fijación misma del catéter, ¿no? ¿Por qué? Porque se han visto retiros accidentales, se han visto problemas en los retiros y bueno, por eso es la precaución en hacer esta estrategia de la fijación. Otro punto de fijación es fijar el catéter en la muñeca del paciente. Ahí podemos observar, ¿no?, que el catéter está aquí conectado a la guía, a la línea de infusión de la bomba infusora, ¿verdad? Porque este catéter es colocado, ¿no?, para administrar nutrición parenteral total, en mi experiencia, en mi caso, en mi hospital. Pero el catéter PIC tiene diversos usos, como vamos a ver a lo largo del desarrollo de este curso de enfermería de catéteres venosos centrales. Entonces, fijamos así que eso también impide, ¿no? Es un seguro, por decir, que impide que el catéter se vaya a desplazar en forma accidental. El procedimiento ya terminado, como les hacía mención antes, debe quedar conectado el catéter a una solución con solución fisiológica hasta que ésta sea reemplazada por la nutrición parenteral total, luego que el catéter vaya a un control de rayos X de tórax. El catéter PIC se coloca en sala de operaciones, en mi experiencia, en mi hospital, en mi realidad, ¿no? Yo recomiendo un espacio si no tienen esta salita, un espacio donde la enfermera tenga una tranquilidad
para realizar el procedimiento. No podemos realizar el procedimiento en un ambiente donde vayan personas pasando por al lado. Acuérdense, este es un procedimiento invasivo que necesita de mucha asepsia, también de mucha concentración para quien coloca. Es increíble, pero cada catéter que uno coloca es una experiencia, es una necesidad de tranquilidad, es una responsabilidad de colocar el catéter, de hacer un buen trabajo, y solo lo vamos a conseguir si tenemos un espacio adecuado, como estos dos espacios que les estoy haciendo mención. Entonces les decía que el catéter PICC, luego de ser colocado, tiene que pasar necesariamente un control radiográfico. Las flechas rojas nos están llevando hacia la posición final del catéter PICC, ¿no? Ahí podemos ver las flechas azules, que estamos ya en vena cava superior, y no darnos con la sorpresa que se pueden dar esas. El catéter PICC se puede ir hacia arriba, se puede ir a la yugular, se puede rotar sobre su eje. Estos casos generalmente se presentan cuando abordamos la vena basílica, perdón, la vena cefálica. Entonces, para saber qué está pasando, acuérdense que colocamos el catéter a ciegas, entonces una radiografía de tórax a veces nos dan esa sorpresa, ¿no? El uso del ecógrafo es una necesidad urgente para la colocación de los catéteres venosos centrales de inserción periférica. Tendremos un tema al respecto completo dentro de este curso, solamente acá un adelanto de esta necesidad manifiesta por mi experiencia, que tuve el gran gusto de hacer mis inicios con el uso del ecógrafo, y vi la diferencia de colocar con un aparato, con un ecógrafo así, con la ecovisualización, versus hacerlo a ciegas, como lo que les he manifestado anteriormente. Entonces, con la ecovisualización nos permite, pues, abordar venas más profundas y más sobre la flexura del brazo, que da realmente mucha comodidad para el paciente, ¿no? Entonces, ahí vemos también un catéter colocado con ecovisualización en el tercio medio del brazo. Eso lo conseguimos solamente con la ecovisualización. Y la ventaja de portar un PICC, ¿verdad? Este abdomen complejo, un abdomen quirúrgico complejo, completamente contaminado, tener un PICC realmente es una bendición, porque el PICC, el catéter central está lejos de esa contaminación, ¿no? Esa es una de las ventajas de portar un PICC. Bueno, el cuidado de los catéteres venosos centrales. La curación del catéter se hace al segundo día de haber colocado el catéter. Se levantan los apósitos compresivos porque siempre hay un pequeño sangrado, y esas gasas tienen que ser cambiadas. Y luego a demanda, cada 7 días, cada 5 días a demanda. Un día yo despegué un PICC a la curación, y miren el PICC que me mostró, un corazón. Si ustedes pueden ver ahí, se volteó el catéter al otro lado y me dibujó un corazón donde yo lo grafiqué, y de ahí dije, yo amo al PICC. Es un catéter tan bondadoso de ser colocado, tan fácil de ser colocado. Todas las enfermeras debemos amarlo porque nos da tanta tranquilidad, tanta facilidad para brindar una terapia nutricional, en mi caso, o para otras terapias que serán vistas posteriormente. Me declaro que soy una admiradora del PICC. Datos importantes que nos llevamos a casa. El PICC es una vía central cuyo extremo distal se ubica en el tercio medio o en el tercio inferior de la vena cava superior. Necesariamente necesita un control de rayos X de tórax, ¿no es cierto? El uso del PICC es tan parejo y permitido que los catéteres venosos centrales tunelizados o los catéteres venosos convencionales. Con estas dos técnicas que les he presentado, no todo paciente es tributario de un PICC. Se necesita un buen acceso venoso periférico y una condición clínica del paciente. El paciente tiene que colaborar, tiene que estar despierto en el trance
en el transoperatorio, por decirlo así. La profesional de enfermería es por excelencia el encargado del cuidado y colocación de los catéteres centrales de inserción periférica. Sí se necesita una capacitación previa para la colocación del PIC, un reconocimiento y un respaldo institucional. Como corolario a este curso tendremos un video o un taller presencial, Dios mediante, ¿no es cierto?, en la ciudad de Guayaquil. El uso de la ecovisualización es una necesidad, ¿no es cierto?, manifiesta por mí, por mi experiencia y por todos los que colocamos catéteres venosos centrales. Yo les agradezco por vuestra atención, les muestro mi hospital donde trabajo, un hospital de Lima, Perú, de 1,200 camas, ¿no es cierto? Y los invito pues a la ciudad de Lima, Dios mediante pase todo este problema de la pandemia. Un abrazo a todos. Muchas gracias.